Buenas, soy Doom. Hoy un vídeo especial que la verdad quería hacer hace bastante tiempo y como ahora tengo la sección esta de especiales, pues qué mejor momento. Y es un vídeo que, bueno, no es exactamente de cine, pero sí repercute. Se repercute significativamente en el cine, ya veréis por qué. Y es sobre, a mí hay, sobre todo en la literatura. En el cine me gustan casi todos los géneros y tal, pero en la literatura desde muy pequeño lo que más me gusta es la fantasía épica. La fantasía épica. Desde pequeño he jugado y a juegos de rol, he leído libros, cómics, series de televisión también, que en esa época tal, películas, me encantaba. Pero había dos universos que me gustaban muchísimo, que eran el universo de Conan y el universo de la Tierra Media. Y voy a hablar aquí sobre estos dos escritores, el de Conan, que es Robert E. Howard, y el de la Tierra Media, que es Tolkien. Ambos yo los considero los padres de la fantasía épica moderna, porque además ambos empezaron los dos tipos de fantasía, que ahora obviamente se entremezclan bastante, pero que en esa época pues eran bastante distintivos, y que han dado pie a todo lo que tenemos ahora. Todo lo que tenemos ahora para mí ha salido de estos dos. A ver, vamos a empezar un poco. A principios, o sea, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la fantasía épica, en esos momentos, pues obviamente todavía era, pues el cine todavía pues no había explotado tal, y en la literatura, sobre todo se centraba en dos bases, que estaban también unidas, que eran las leyendas artúricas y la mitología celta alrededor, pues todos estos seres fantásticos, pues hadas, duendes, dragones, unicornios, pues toda esta mitología celta y centrada en las leyendas artúricas, que era sobre todo la base, o sea, la típica, y esta bebía mucho de esas mitologías, porque como vemos, pues salían también muchos de estos, tal, de la magia y eso, y de ahí, digamos, que era la base, no había, digamos, todo lo que conocemos hoy en día. Entonces estos dos fueron los que, digamos, crearon este nuevo, por decirlo así, formato de fantasía épica, que eran mundos imaginarios, en este caso, o sea, mundos, no, o sea, imaginarios en el sentido de que, digamos, eran totalmente inventados, pero a la vez estaban conectados con nuestro mundo, eran como una especie de prólogo de nuestro mundo, en vez de, pues, lo típico de, pues, que pues cada uno, bueno, pues el origen de los humanos, tal, pues estos ponían ese origen, ellos se inventaban un mundo generalmente antiguo, hace muchísimo antes de, pues, en este caso, pues, casi de la época, pues eso, de la edad antes, al principio de la edad antigua o antes, y él creaba, pues, un universo, pues, que estaba poblado por seres fantásticos y por magia y por brujería. Y hay dos grandes subgéneros, que son la fantasía épica oscura, que se llama, bueno, se podría llamar así, la fantasía épica heroica. La fantasía épica, voy a empezar por un poco más conocida, la fantasía épica heroica, que está, su mayor referente es Tolkien, con su Tierra Media, aunque sabemos que además había dos, digamos, que eran amigos, que eran Tolkien y Lewis, que fue el que creó lo de Narnia. Y además estos cuatro que voy a hablar eran todos en la misma época, o sea que fue más o menos a la vez. Unos en Inglaterra, estos eran en Inglaterra. Y pues Tolkien lo que creo, que os voy a explicar un poco sin meterme mucho en cada saga, porque bueno, la fantasía épica heroica es, digamos, una fantasía en ese momento que buscaba un poco ser, por decirlo así, para todos los públicos. Lo que llamaríamos ahora en el cine ser para todos los públicos. O sea, era bastante light, bueno, siempre era el típico el bien contra el mal, como vemos en muchas de sus razas se refleja. A pesar de que haya ambigüedad, siempre es esa lucha, por ejemplo, como vemos que los elfos representan, en este caso, el bien, o sea, no hay ninguno que sea malo, tal.
Los humanos sí que tienen la corrupción, pero siempre, nunca nos ahondan en la parte oscura, digamos oscura, luego voy a explicar que en la banda Hogwarts, sino más bien en la parte, pues eso, más heroica, más épica, los grandes sucesos, las grandes batallas, pues los grandes reyes que gobiernan, que luchan contra estos que son los enemigos oscuros. Más o menos eso, es un poco el... luego está la de Howard, la de Robert Howard, que está basada en la era Iboria, que llama él, que también es pues como la Tierra Media supuestamente antes de nuestro mundo, tal. Y esta pues, ¿qué tiene de distintivo? Que no busca tanto eso, la gran lucha del bien contra el mal, los grandes reyes, tal, sino sobre todo, bueno, con la base de la Atlántida. Él se basaba sobre todo en el hundimiento de la Atlántida, a partir de ahí era cuando empezaba. Es un mundo, digamos, lleno de brujería, sobre todo podríamos decir de brujería y de seres, digamos, y de demonios y tal, porque esto voy a hablar, como el otro era Tolkien y Lewis, aquí teníamos a dos que eran muy grandes amigos también, que eran Lovecraft y Howard. Y como obviamente pues bebían unos de otros en sus obras, y tenemos pues eso, que fueron, digamos, las dos distinciones, o sea, un poco ya, bueno, Lovecraft era, digamos, no era fantasía épica, pero digamos de este tono, o sea, estos eran en Estados Unidos, pues eran un poco el grupo, digamos, a principios del siglo XX, la fantasía un poco más oscura y la fantasía más, pues eso, más heroica y tal. Y como ve mucho de Lovecraft, Howard, pues hacía este mundo, digamos, donde veíamos muchísimo más, pues veíamos eso, como pasa con la esclavitud, veíamos lo que había, pues eso, prostitutas, había cultos, sacrificios, brujería, pero mucho más, no eran cosas así mucho más grandilocuentes, sino a veces había ladrones, veíamos eso, pillaje, era todo, no había todos los buenos a veces contra el gran mal, tal, ¿no? Sino simplemente eran a veces, y también los héroes, o sea, eran muy ambiguos, no eran siempre buenos o malos, como vemos Conan, pues tenía que matar a sangre fría, si tenía, pues eso, no era el prototipo de héroe como vemos después. Yo, por poner un ejemplo, pues Aragorn y Conan, pues ahí vemos la diferencia, pues Conan era uno bárbaro, sí que al final se convierte también en rey, o sea, los dos acaban siendo rey al final, pero son muy distintos, o sea, Conan pues llegó a ser muchísimas cosas, pues aparte de que era bárbaro, fue un bandido, fue pirata, o sea, cosas que, bueno, pues los héroes normalmente heroicos no eran de ese tipo, ¿sabes? Era un mundo mucho más oscuro. Y bueno, pues sobre todo para finalizar, quería decir que yo no es que me guste más una u otra, me parecen muy buenas, y además la ventaja, como siempre digo, pasa como en el cine, o sea, la ventaja es si no hay que ver que una cosa sea buena o mala, te puede gustar más o menos, pero luego lo que ha pasado ahora es que poco a poco, sobre todo ahora, a principios del siglo XXI, con las nuevas técnicas y tal, se ha ido entremezclando la fantasía heroica con la fantasía esta oscura, y ha creado lo que conocemos ahora, o sea, la fantasía épica que conocemos ahora, que no es exactamente ni lo de Tolkien ni lo de Howard, es una especie de mezcla. Los mayores dos ejemplos, por ejemplo, son, que a mí me encanta, es el Poniente, el mundo de Poniente, pues eso, de Juego de Tronos y tal, y lo de Witcher, por ejemplo. Son mundos que beben de los dos lados, o sea, digamos, beben un poco de, pues eso, porque en el fondo, pues sí que aparecen, pues eso, los reyes, tal, no sé qué, pero quizá no se centran tanto, lo que es en la fantasía típica, pues pues eso, lucha del bien contra el mal, tal, al final sí, pero también, como vemos en tal, pues la lucha entre las cortes. Lo mismo pasa en Witcher, que en Juego de Tronos se lucha un poco entre la corte, en el caso de Juego de Tronos por el trono de hierro, entre las casas, en el caso de Witcher entre pues el imperio de Nilfgaard, por ejemplo, y los reinos del norte, pues
Es esa mezcla, o sea, esa mezcla de las intrigas de la corte, tal, no sé qué, con la parte épica también, de meter criaturas, pues elfos, dragones, tal. Así que un poco quería hacer este vídeo, pues eso, como homenaje a esta generación, digamos, que sobre todo, bueno, a ver, a mí me gustan también Lovecraft, Lewis, también me encantan, pero bueno, sobre todo estos dos para mí son los referentes, Tolkien y Howard. Además, dentro de su círculo, como ya he dicho, pues que había muchísimos escritores de este tipo, fueron los que crearon esta nueva fantasía épica, que antes era solo pues leyendas artúricas, mitología celta, tal, y estos crearon estos nuevos mundos que luego darían fruto pues a muchísimos, o sea, pues eso, Dungeons and Dragons, de todo. Así que bueno, nada más, suscribiros al canal y compartir los vídeos, tanto al canal de YouTube como al de Twitch. Seguidme también en Twitter estoy casi, pues eso, todos los días. En YouTube bajo vídeo todos los días, diario también. Y hago directos de Twitch por las noches. Todo lo tenéis en el canal de Twitter, por si queréis pasaros o ver los vídeos y eso, allí lo tenéis. Así que bueno, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.